Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia de un hombre al que yo respeto profundamente por su honestidad, por su transparencia, por su conocimiento del tema que vamos a abordar, tema económico. Es director de Fiel, además muchas otras actividades del doctor José Luis Burr, con quien vamos a hablar ahora de todo esto que se está analizando y tratando en el Congreso Nacional, que hay quórum, que no hay quórum, pero fundamentalmente hace hoy 9 días que asumió un nuevo presidente. Un discurso que fue moderado, serio. No sé si ahora las cosas han variado de alguna manera, pero qué mejor que el doctor Burr, a quien le agradezco su presencia, nos diga cómo está viendo todo esto, la eliminación de un artículo. Usted, doctor, tiene libertad total muchas gracias para expresarse. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí. Yo le agradezco muchísimo su presencia. Tenemos anuncios que yo diría, me parece están enfocados a un programa que tiene como principal meta todo el tema de resolver la situación de la deuda de Argentina. Y digo eso porque centralmente el programa está focalizado en mejorar la posición fiscal a través de fuertes aumentos impositivos. No sabemos cuánto de esa mejora fiscal se va a mantener porque luego está la parte de gasto. No sabemos en la parte de gasto cuánto va a incrementarse el gasto, pero está clara que la parte impositiva es importante. Estamos hablando de un aumento de recaudación que puede estar en torno de 1,5% del PBI o quizás hasta 2% del PBI. ¿Eso obedece, doctora, a mayor presión impositiva? En general sí. La mayor parte son aumentos de impuestos, otra parte es una reducción de la parte de gastos, si es que se concreta esta cuestión de suspensión de ajustes jubilatorios por 6 meses. O sea, en total eso podría ser una cifra muy importante. La mayor parte de impuestos tienen que ver con las retenciones al comercio exterior. Eso puede dar a tanto como 0,6% del PBI si se incrementan finalmente las retenciones, otros 3 puntos más, tal como prevé la Ley de Emergencia y Solidaridad que ahora se está tratando en el Congreso. Hay aumento de algunos derechos de importación, básicamente lo que se llama la tasa de estadística. Eso allí se está proponiendo poner el impuesto también para lo que es la importación temporaria, lo cual no es una buena medida, porque cuando usted importa temporariamente lo hace para exportar. Claro. Y si usted le grava con un impuesto, resulta que la exportación ya no es competitiva. Después hay un aumento de impuestos bien conocido sobre el tema de bienes personales, con diferencias de tasas muy altas eventualmente. Habrá que ver si eso soporta el escrutinio de la ley, también jurídico, claro, si se puede. Hay un aumento también, hay un impuesto nuevo, conocido como este impuesto al turismo, que en realidad es un impuesto que se agrega al tipo de cambio para una cantidad de operaciones, el 30%. Que esto está generando un aumento del dólar marginal en el mismo nivel. Actualmente el dólar paralelo está 20%, 20 y pico por ciento arriba del oficial. Arriba del oficial. Esto no ha habido muchos cambios en el oficial. Bueno, en el oficial se mantiene muy estable. Yo diría que en los últimos 8 días ha crecido 9 centavos, 10 centavos. ¿Y se redujo el riesgo país también? Sí, hay una reducción del riesgo producto de probablemente parte de estos anuncios. Uno de los anuncios es que en la ley se establece que habrá unos 4.500 millones de dólares que se separan, que es del Banco Central, de reservas de libre disponibilidad, que serían utilizadas para pagar vencimientos de la deuda. Eso siempre para los bonistas es una buena noticia porque significa que algo le van a pagar. Por eso suben el precio de los bonos, por eso baja el riesgo país. El riesgo país. Probablemente la principal razón es esa. La segunda razón que uno podría decir es que hay un aumento de impuestos que, si bien no es una buena noticia para la economía, es una buena noticia para el bonista que tiene que cobrar, digamos. Claro.
Hay varios aumentos impositivos. En las provincias también habrá alguna definición sobre el tema pacto fiscal. Usted sabe que, digamos, había un acuerdo. Los gobernadores han llamado. Claro, hay un acuerdo como para eventualmente detener Pacto fiscal e ingresos brutos, ¿no, doctor? Claro, eso afecta básicamente ingresos brutos, el impuesto a los ingresos brutos, que ya no se reduciría más, y eventualmente hay alguna posibilidad de que haya algún aumento de ingresos brutos. La cantidad de impuestos, la nómina de impuestos es bastante larga. Sí. Quizás, además hay otras decisiones vinculadas a las restricciones sobre indemnizaciones, bien sabido el tema de la indemnización por despido. Sí. Quizás el tema más controvertido sea, o uno de los temas controvertidos sea el tema de jubilaciones, porque se da la suspensión de la movilidad. Claro, de la movilidad, porque usted lo que hace con eso es una parte de las jubilaciones, que son las más bajas, básicamente las no contributivas. Las no contributivas. Las no contributivas, usted le da un aumento importante, pero todo el que contribuyó obtiene cero. Cero, así es. Con lo cual, usted se está comprando probablemente, esto es una cuestión... Algún pleito. Y sí, el caso Badaro... Recurrir a la justicia, el caso Badaro. El caso Badaro es un caso señaló conocido. La Corte en su momento. Claro, es un caso en el cual se decía que si usted trata diferencialmente, digamos, bueno, tiene que tratar como iguales. Igualdad ante la ley, diremos, no se cumple. Y por lo tanto puede haber un antecedente como para, digamos, litigar. Con lo cual, si usted se compra un potencial pasivo hacia adelante, digamos, está comprando un problema. Lo que pasa es que, por supuesto, los gobiernos generalmente miran el muy corto plazo. Un jubilado, si gana el juicio, lo ganará para dentro de 10 años. Claro. Así que dentro de 10 años no sabemos muy bien quién será. ¿Cuál va a ser el gobierno? Exactamente. Entonces, es una situación complicada, porque inclusive uno podría decir hasta que los jubilados le están pagando a los bonistas, ¿no? Si usted quiere poner una relación entre... Porque básicamente es es un conjunto de medidas que saca fondos del agro, las retenciones, saca fondos... Pero ese tema provocó un problemita bastante complicado. Y bueno, sí, y seguramente... Se dijo una cosa primero y se hizo otra cosa después. Bueno, digamos, por lo menos se dijo que se iba a consultar y esto no se está consultando demasiado, por lo menos hasta ahora. Entonces, son fondos del agro, fondos de clase media, básicamente, el tema de bienes personales, el tema de jubilaciones, fondos de jubilados, que van a básicamente establecer una mejor situación para poder negociar en mejores condiciones el acuerdo por la deuda. Yo creo que es un tema importante el tema de la deuda, no hay ninguna duda. Usted no puede entrar en default nuevamente porque, digamos, eso le se nos caerían muchas cosas, ¿no? Y caería todavía más la actividad. Claro. Pero es cierto que usted está utilizando recursos que son de una parte de la población que ya ha contribuido en forma importante. Se lo pongo en estos términos. En estos últimos años, el que ha hecho el ajuste básicamente es el sector privado. El sector público hemos tenido muy poca reflexión sobre sí mismo, para decirlo. Mire, doctor querido, si usted me permite un segundo, yo digo acá a veces, y lo reitero ahora, que gran parte, o no gran parte, pero una importante porción del gasto público lo produce la misma política. Sí, claro. Esta es la verdad. Con lo cual estoy hablando del sector público. Sí. Y el tema de las pymes, me olvidé de preguntarle cómo está. Las pymes. Bueno, ahí hay de todo, porque usted tiene algunas cosas que son buenas noticias para las pymes y otras cosas que son malas noticias. Vamos a empezar por las buenas. A ver. Las buenas, no hay muchas, pero hay... Para crear un buen ánimo, por lo Bueno, sí, espero que sea buen ánimo, pero digamos, básicamente lo que hay es una moratoria para el que no pagó, o sea, para el que tiene deudas. Eso es un elemento... Eso de los 6 meses. Moratoria de impuestos con la... No, me refiero al periodo de gracia de 6 meses, ¿no? Ah, sí, bueno, tiene que entrar, digamos, pero le dan un plazo bastante largo para regularizar su situación. Contra eso, usted tiene que la pyme va a encontrarse que, bueno, habrá que ver en el tema contribuciones patronales, porque lo que queda, el anuncio que se dio es que, bueno, no hay una mejora sustancial en la situación de impuestos al trabajo. En realidad hay
un empeoramiento para toda empresa que no sea pyme, pero la pyme hasta 25 ocupados, 25 Claro, ocupados, 25 personas 25 que personas, trabajan ahí. podría mantener su situación actual. El resto empeora. Si usted tiene una pyme de 40 personas, 50 personas, ya está afuera. Ya salió de la buena noticia. Ya está embromado. Después, como empresa, también puede tener efectos de lo de ingresos brutos, si es que le toca más ingresos brutos, si le toca mayores impuestos por los distintos impuestos que se han generado. Puede ser que las pymes que están vinculadas al sector, yo diría consumo no durable, que son alimentación, etcétera, tengan alguna mejora transitoria de las ventas. Y por ese lado podría haber transitoriamente alguna mejora. Que no me pueden tomar algunas personas más, porque son las que en definitiva toman... Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque acaban de decir lo de la doble indemnización y uno no sabe... Claro. Cuando vienen estos anuncios, usted no sabe si no van a volver... Sí, ¿cuál es lo mejor? Habrá que ser muy cuidadoso. Yo creo que no es un buen anuncio el de la doble indemnización, porque en momentos en que usted tiene que ampliar el empleo, o sea, porque tiene que... por la enorme desocupación que hay, además. Sí, y además por el hecho que si usted genera demanda, por un lado, le pone plata en el bolsillo a algunos, usted tiene que lograr que las empresas contraten gente, no desincentivarlo para que no contraten. Ahí hay un problema que yo creo que las autoridades no han entendido, directamente, no entienden el funcionamiento del mercado de trabajo. Yo diría, en el Ministerio de Trabajo habría que pensar seriamente en que, digamos, lo miren con más profesionalismo y con menos vocación política, ese tema. Está bien, con menos deseo de llevar agua para su molino. Sí, nos quedan 10 minutos y que usted con total tranquilidad, doctor, se puede manejar. Bueno, el punto central que yo diría que tenemos es un acuerdo, un programa. El ministro ha dicho que este es un programa que tiene que lograr consistencia macroeconómica en lo fiscal, eso es muy importante. Pero, digamos, hasta ahora son todos anuncios, digamos. Hasta ahora tenemos básicamente todos estos anuncios tributarios e impositivos, muy poco, como decíamos recién, de expansión. Y sobre todo hay muy poco de repensar esta economía que tiene un nivel de productividad muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Yo alguna vez le comenté que uno de los problemas de la productividad es, uno lo ve en que tenemos cada vez menos empleados asalariados, privados, formales, y lo que tenemos son asalariados informales, o gente que se inscribe como monotributista, etcétera, que tiene una actividad que no necesariamente es la de más alta productividad. Y esto es porque usted no está generando las condiciones para que las empresas se amplíen, contraten más gente, o se haga una creación mayor de empresas. Entonces, ahí tenemos un problema central. Eso no está en discusión en este momento. Lo que está en discusión es otra cosa, es básicamente mejorar la caja. El tema fiscal, tratar de lograr el acuerdo con los acreedores. Yo diría que eso nos deja con una situación donde la economía va a crecer si tiene muy buenas noticias de afuera, pero si no las tiene, podemos estar con un año bastante triste en materia económica, ¿no? Triste, pero y otra cosa, doctor, ¿sí? Con menos posibilidades me parece, le pregunto a usted, de inversiones genuinas, inversiones de afuera, cuando no hay una regla clara de juego y cuando hay dudas con respecto a una serie de cuestiones. Bueno, mire, el tema es claramente usted tiene que resolver el tema de la deuda, pero estamos atajando penales por ahora. Claro, pero por ahora estamos atajando penales, como usted dice. Estamos con mucha suerte, en estas condiciones usted baja un poco el riesgo, lo baja de 2.000 a 1.000 puntos, por decirlo de alguna forma, para que la gente le tenga claro, si el riesgo no baja a 400 puntos, que es sigue una siendo baja alto. Sustancial, sigue siendo muy alto, y no va a tener entrada de capitales. Vamos a ponerlo así. Una empresa que hoy exporta tiene que enfrentarse con más impuestos, más impuestos para importar y para exportar, porque le ponen más impuestos, más dificultades para contratar personal. En el fondo, menos ahorro en la Argentina, porque usted está castigando el ahorro. Cuando usted castiga todo esto de los bienes personales, usted está castigando el ahorro. Entonces, se hace difícil conseguir plata para tener actividad. Actividad, para que exista. Esa plata de afuera no va a llegar si usted tiene controles de capitales.
Claro. Si usted tiene controles de capitales, lo que le está diciendo a alguien es, usted traiga la plata y después no la va a poder sacar. Exacto. Digamos, no es un muy buen atractivo para que las empresas inviertan. Entonces, usted decía inversión. Y bueno, inversión, en este contexto usted debería esperar muy poca reactivación. Habría que lograr la confianza de los depositantes de Argentina, de todos nosotros, Sí. que volvamos a poner pesos o dólares en el sistema financiero. Pero ¿quién va a poner esos dólares en el sistema financiero si usted dice que usted no puede comprar dólares bajo ninguna condición y que eventualmente lo gravo fuertemente si usted tiene dólares en el sistema, porque Claro. lo gravo fuertemente? Argentina no es un país que dé muchas condiciones para esa inversión. Y eso es un tema que hoy no está en la discusión, porque hoy en la discusión está el cortísimo plazo. El de hoy a la noche, a El de 24 horas. resolver las cuestiones de corto Si se plazo. reúne la Cámara, si se consigue el quórum, si Bueno, no se consigue el quórum. no está mal, pero es insuficiente. Es claro. Insuficiente y además, en algún sentido, contraproducente si tenemos decisiones que van en contra del ahorro, en contra de los incentivos a una buena asignación de las empresas de recursos. Cuando usted va en contra de las buenas decisiones, Se pone complicado el algún día va a tener consecuencias negativas. Y la consecuencia negativa es que la economía no crece. tema. No creo. Y este es el principal problema. Doctor, y el tema del turismo, que usted ya habló algo hoy, pero Sí. ¿cómo lo ve el tema ese? El turismo venía creciendo en Argentina básicamente por la devaluación en los últimos tiempos, por una fuerte inversión en la conectividad aérea, las inversiones aéreas, en hotelería, etcétera. En los últimos tiempos, sobre todo los últimos meses y con los nuevos anuncios, hemos tenido más bien salida de empresas de turismo. O sea, algunos se han ido. Está el caso de esa compañía Norwegian que vendió, Sí. que vendió su participación. Pero de la misma forma, digamos, se han anunciado algunos impuestos adicionales al turismo. Y me refiero a impuestos, por ejemplo, a la hotelería, Sí. sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Y todas estas restricciones están haciendo que el turismo se encarezca en Argentina. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que uno podría ver una disminución de los flujos turísticos. El último dato disponible nos da una cuestión preocupante. Hasta ahora el turismo venía creciendo a una tasa del 10-12% anual. El último dato de turistas entrantes fue menos 2.7, o sea, una caída. Una caída. Eso es un dato, el último dato que hay. Último que hay. Entonces, uno tiene que mirar esto con mucha preocupación. Pues el turismo es una enorme fuente de ingresos, de dólares. Es una actividad muy trabajo intensiva, contrata a mucha gente. La industria sin chimenea, dice. Es fantástico. Desde ese punto de vista, no soy un defensor del turismo, sino simplemente entender que tiene mucha contratación de mano de obra. Claro. Mucha contratación. Y parte de esa es calificada, mano de obra calificada. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso con las actividades, no matar demasiado. Últimamente lo que estaba creciendo mucho es la exportación de carnes. Bueno, lo primero que se hizo ahora es ponerle una retención a la exportación de carnes. Claro. Una retención es un impuesto. Es un impuesto. Digamos, eso no es una buena noticia. No, al contrario, es evitar que lo que está creciendo deje de hacerlo. Es una actividad exitosa que usted trata de, en cuanto ve que levanta cabeza, le pone un impuesto. Lo mismo está pasando con el turismo, hay que ser cuidadosos, yo diría, con eso y con las cuestiones básicas como la conectividad aérea, que es muy importante. Ha habido muchos ofrecimientos de turismo de China, viniendo directamente a algunas regiones del país, y no lo han aceptado básicamente también por el negocio de Aerolíneas Argentinas, lo cual es otro tema que uno tiene que ser es un tema muy cuidadoso. ¿No? Sí, yo creo que ha traído consecuencias muy malas esta actitud. Las actitudes de Aerolíneas no traer lo otro. De no permitir la competencia, ¿no? Alguna gente se fue de la presidencia de Aerolíneas en algún momento. Claro, pero el problema es no permitir la competencia con las otras compañías. Y ahí hay que ser cuidadoso, porque la competencia mejora las actividades, baja los costos
Yo creo que en todos los aspectos, doctor querido, la competencia es importante. Sin duda, sin duda. Yo diría el turismo es un tema que uno debería ser más cuidadoso que lo que hemos sido recientemente, y los anuncios de ir contra ciertas actividades que están relacionadas con el turismo deberían ser revisados. En particular toda la cuestión impositiva, ¿no?, que es un tema central, y también las cuestiones de darle prioridades a línea de bandera y además líneas que impide la entrada de canales turísticos que serían muy importantes, ¿no? ¿Usted no cree que antes de tomar decisiones tan drásticas y definitivas convendría también a veces hacer audiencia pública, aunque la Constitución establece gobernar por medio de sus representantes, pero yo creo que la gente tiene también el derecho de emitir opinión, por lo menos? Sí, digamos, como usted dijo, nuestra Constitución tiene un régimen representativo, de modo tal que lo primero que habría que hacer es respetar el régimen representativo. A veces cuando usted da autorización al Ejecutivo para ir por arriba... Decreto de necesidad de urgencia. Sí, y sobre todo estas leyes de emergencia son una cuestión que uno tiene que mirar con cuidado, porque las leyes de emergencia son un antecedente negativo. No olvidemos que Argentina estuvo 17 o 15 años con emergencia entre el año 2002 y el año 2017, en periodos donde la economía crecía. Y caía, y crecía, y caía, y le llamamos emergencia a todo eso. O sea, vivimos en emergencia. Pero, y a veces se decía que estábamos en el mejor de los mundos desde el punto de vista económico y votábamos la ley en favor de la defensa de la economía, el Congreso votaba. Sí, yo diría, lo peligroso es darle plenos poderes, digamos, al Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo, para que tome decisiones que deberían pasar normalmente por el Congreso y ser discutidas una por una, y no discutidas en forma general donde uno dice, bueno, yo le doy autorización para una serie de cosas. Esa es la forma que por medio de los representantes se pueda debatir el tema. Por eso yo creo que lo que usted de audiencias dice es importante, pero de todos modos tenemos un problema casi anterior, que es que no respetamos el régimen representativo. Republicano y federal. Republicano y federal que tenemos en la Argentina y que debería ser la base, ¿no?, que es la base de nuestra Constitución. Se nos fue el tiempo, pero dejo que usted dé su última opinión con respecto a eso. No, simplemente decirle, mire, estamos con un programa económico que recién se está esbozando. Lo estamos viendo. Yo creo que es un programa que, aunque no se ha dicho, el objetivo más bien es poder llegar a negociar el tema de la deuda. Por supuesto, en el medio aparecen todas las cuestiones de solidaridad, etcétera, pero en el fondo el objetivo es el otro. El tema. Es un plan que nos deja dudas porque, bueno, hasta ahora tenemos todas las decisiones sobre aumentos impositivos, que obviamente no es lo mejor para cualquiera de nosotros. No sabemos muy bien las decisiones de gasto. No sabemos muy bien cómo sigue esta situación. Necesitamos un plan más definido, más amplio, y necesitamos que la economía pueda funcionar, ¿no? Y sobre todo un plan que uno conozca de antemano y no sea así conocerlo de esta forma. Por lo menos, mejor. Doctor querido, le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Muchas felicidades para usted, que sigan esta tarea de estudiar y de traer posturas muy claras con respecto a este tema. Gracias a usted por invitarme. Muy amable, le agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos.
La verdad que Iri es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y a ver, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Le agradezco profundamente al doctor Burr su presencia en nuestro programa en este momento tan complicado, tan difícil, tan discutido. De lo que decíamos, lo que él decía, yo rescato lo siguiente. Lógicamente en este minuto que me queda, que es a veces necesario mirar al corto plazo, pero lo fundamental sería mirar un poco más lejos, al largo plazo, al mediano y largo plazo. Y el otro tema al cual quiero referirme concretamente es que tenemos que respetar el sistema representativo, republicano y federal que establece el artículo 1 de nuestra Constitución y no otorgar facultades extremadamente amplias al Poder Ejecutivo solamente. Porque el gobierno son los 3 poderes y cumpliendo lo que dice nuestra Carta Magna, solucionaremos muchos de los problemas que se han venido produciendo en contra de los intereses generales. Este es nuestro compromiso y asumámoslo en plenitud, respetando la ley, respetando la Carta Magna. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.